Bienvenidos a la práctica filtro activo. En este nivel básico aprenderemos a instalar un filtro activo de 3 vías y a obtener su curva de respuesta en frecuencia. Como podemos observar en este esquema, desde las salidas analógicas de UltraCurve conectamos dos cables Canon Jack hacia las entradas de dos canales de la mesa de mezclas. Desde las salidas Main L y R de la mesa conectamos dos cables XLR hacia las entradas L y R del filtro activo. De las salidas de bajos, medios y agudos del filtro conectaremos un cable XLR hacia la entrada analógica derecha Right In del UltraCurve. Realizamos la instalación. El ruido rosa procedente de UltraCurve y varemos con dos cables de audio de las salidas analógicas con conectores Canon hembra hacia entradas de mesa con conectores jack. Ahora llevamos dos cables de audio de las salidas main con conectores Canon hembra hacia las entradas LR del filtro activo con Canon macho. Las frecuencias de cruce del filtro activo se fijarán en 150 Hz y 2000 Hz. Y finalmente las salidas una por una de graves, medios y agudos de filtro activo llevamos con cable con conectores Canon hembra hacia entrada right de UltraCurve con conector Canon macho. Ahora vamos a configurar la mesa de mezclas. El ruido rosa entra por los dos canales, pues la panorámica del canal izquierdo ponemos totalmente a la izquierda y panorámica del canal derecho ponemos totalmente a la derecha. Ajustamos el PFL de cada canal pulsando el botón solo y regulamos la ganancia con el potenciómetro hacia obtener el nivel de 0 decibelos. Después quitamos el botón solo y pulsamos el botón Main. Repetimos este proceso para otro canal y pulsando el botón Main Mix subimos ambos faders. Como tuvimos el problema de que el canal izquierdo no funcionaba, pues hemos seleccionado solamente de un canal la panorámica más puesta a la mitad para que se duplicara la señal a ambos canales. Ahora configuramos UltraCurve. Entramos en Setup y verificamos que la fuente de entrada Source sea el canal derecho Right. El Gain Mode ponemos en Manual. Ajustamos la resolución a 1 decibelio y seleccionamos Pink Noise como señal de referencia. El rango de análisis será de 20 Hz a 20 kHz. El nivel ponemos a menos 19 decibelios. Y pulsamos In para visualizar la curva de respuesta. Ahora medimos la curva de los graves. La frecuencia de corte se obtiene cuando el nivel de la señal disminuye aproximadamente un 30% respecto a la frecuencia anterior. En este caso, la frecuencia de corte es de 500 Hz. Y apuntamos también todos los valores de respuesta en frecuencia de filtro activo para después representar en un gráfico. Cambiamos la vía de los graves a medios. Y vamos a observar cómo cambia el gráfico. En la vía de los medios tenemos dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Observamos que la frecuencia de corte inferior es de 40 Hz cuando estamos en menos 61,50 decibelios. Y frecuencia de corte superior es de 16 kHz. Y también hacemos la toma de los datos para realizar la gráfica. Y finalmente cambiamos la vía de los medios a los agudos. Y en este caso la frecuencia de corte nos dio de 315 Hz. Como se ha podido observar en las mediciones realizadas, las curvas de respuesta obtenidas para las vías de graves, medios y agudos no corresponden exactamente con los valores teóricos esperados para un filtro activo de 3 vías. En este caso de los graves, la frecuencia de corte resultó más alta de lo normal, en torno a 500 Hz. Y en los medios de 40 Hz a 16 kHz. Y en la vía de agudos de 315 Hz, un valor demasiado bajo para ese tipo de salida.
Estos resultados se deben prácticamente a factores de configuración y manipulación de filtro activo, más que un error en la medición. En primer lugar, es muy probable que el botón Exover Frec estuviera pulsado durante las pruebas, por eso que se multiplica por 10 veces el rango de ajuste de las frecuencias de cruce, provocando que los puntos de corte reales quedaron muy desplazados respecto a lo programado inicialmente. Y las frecuencias de cruce quedaron en 40 y 500 Hz. En la práctica avanzada modificaremos la instalación. Sustituimos la fuente de ruido por un teléfono móvil que reproducirá un tono de 300 Hz desde YouTube. Conectamos una caja acústica DAS de 68 a la vía de graves izquierda L y otra a la de graves derecha R. El tono de 300 Hz llega a los canales 2 y 4 de la mesa de mezclas. Configuramos el PFL como hicimos en la práctica anterior, ajustando el nivel de ganancia que llega a 0. Lo mismo repetimos para otro canal. Y mandamos todo a Main y a Main Mix. De la salida derecha right de la mesa llevamos cable con conectores Canon a la entrada derecha del filtro activo. Y lo mismo hacemos con los canales izquierdos. Y de las vías de graves de las salidas del filtro llevamos cable a las entradas line de las cajas acústicas. Ahora configuramos el filtro activo. Input, este controla el nivel de entrada. Lo dejamos en 0 decibeles. Low Cut activa un filtro de paso alto a 25 Hz, eliminando frecuencias por debajo de ese valor. Los dos siguientes potenciómetros se llaman X-Over Frec, que ajustan la frecuencia de cruce de graves medios y medios agudos. Si se pulsa el botón de atrás, la gama de frecuencias se hace 10 veces mayor. Siguiente botón, Delay, permite retrasar la señal de graves hasta 2 milisegundos. Siguiente, Output Level, controla el nivel de salida de cada vía, de graves, de medios y agudos. Low Phase Invert, invierte la polaridad de la salida de graves para corregir posibles desfases. Por ejemplo, cuando a un altavoz se le aplica una señal de audio positiva, empuja el aire hacia afuera. Si por algún motivo esto no fuera así, hay una inversión de fase que hace que el sonido pierda calidad pulsando el botón y se soluciona este problema. En la parte de atrás, el botón Low Zoom que convierte en mono las dos vías de graves. Lo normal es activarlo, ya que de esta forma obtenemos unos graves más contundentes. A la derecha del todo tenemos el potenciómetro Threshold, que ajusta el nivel de salida para el limitador. Y al lado tenemos el limiter, que es botón para activar el limitador. A continuación, realizamos la prueba de inversión de fase con las dos cajas acústicas. Primero, ambas cajas estaban en fase y el nivel medio era aproximadamente 71. Luego, al pulsar el botón INF en una de las vías de graves, observamos disminución a 55 decibeles. Esto ocurre porque al invertir la fase de una de las cajas, las ondas del sonido se cancelan parcialmente entre sí, especialmente en las frecuencias bajas. En consecuencia, la presión sonora total disminuye, aunque la potencia eléctrica del sistema se mantiene igual. Y ahora realizamos la prueba con el control de delay del filtro activo. Para ello colocamos las dos cajas acústicas a distintas distancias respecto al sonómetro, separadas aproximadamente 1 metro entre sí. Aplicamos el retardo en la caja más cercana, con el objetivo de que el sonido de ambas llegue al mismo tiempo al punto de escucha. De esta manera evitamos que una señal llegue antes que la otra, lo que provocaría un pequeño eco o desfase temporal entre las dos.
Cuando ajustamos correctamente el delay, las ondas de ambas cajas se sincronizan en fase y se suman de forma constructiva, lo que produce un ligero aumento en el nivel de presión sonora, normalmente de 1 a 2 decibelios. En la práctica, esta diferencia puede variar dependiendo de la distancia, la posición del micrófono y las condiciones acústicas del lugar. Ahora realizamos la prueba con el botón Low Cut, que activa un filtro de paso alto en la entrada del filtro activo. Este control elimina todas las frecuencias por debajo de 25 Hz, que son frecuencias muy bajas, prácticamente inaudibles y que solo añaden el movimiento necesario al cono del altavoz. En nuestro caso, al activar Low Cut, no se observó ningún cambio apreciable en el nivel de presión sonora ni en el sonido reproducido. Esto se debe a que nuestras cajas acústicas solo reproducen frecuencias a partir de unos 50 Hz, por lo que el filtro de 25 Hz no tiene efecto dentro del rango audible del sistema. Y por último hemos visto cómo funciona el limitador. Al subir los faders de main, observamos que los LEDs del limitador están parpadeando, confirmando que el sistema está protegiendo los altavoces. Y con esto concluimos nuestra práctica sobre la instalación y configuración de un filtro activo de 3 vías. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.